Agradecemos que nos atiendan a esta hora el secretario general del gremio la Bancaria, que agrupa a más de 100.000 trabajadores de entidades financieras. Palazzo, gracias por atendernos. Jorge García lo saluda. Estamos en 990 Splendid. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por llamar. Sergio, cuéntenos un poco el porqué de la convocatoria para mañana. Bueno, mañana se trata en el Congreso de la Nación la reforma previsional y la reforma tributaria. En el caso de la reforma previsional, claramente va a tener un impacto muy fuerte al modificar el cálculo del haber jubilatorio sobre los ingresos de los jubilados, y creemos necesario reclamarle al Congreso que no vote una ley que va a perjudicar notoriamente a los jubilados argentinos, a los trabajadores que perciben AUH, a los que perciben asignaciones familiares, que tienen el mismo sistema de cálculo de actualización. Y por supuesto vamos a expresar nuestro rechazo a que se desfinancie la seguridad social en la Argentina con esa quita de impuestos que se le va a hacer al sector empresario, y también ante el inminente tratamiento de la reforma laboral después de estas dos, nuestro rechazo a la misma porque afecta directamente parte del derecho laboral argentino, que es ejemplo hoy en la región. ¿Y por qué cree que primero voy a hacer escala en la reforma previsional? ¿Por qué cree que tenemos un aval por parte del jefe de la bancada, que representa de alguna manera al peronismo, o el Frente para la Victoria, que es desde Pichetto, también, bueno, que Cobos es del oficialismo, pero también firman el dictamen, estoy viendo aquí, Pedro Guastavino, por ejemplo, Grazábal, ¿quién más firma del pueblo? Sí, hay un acuerdo, está claro que hay un acuerdo que han suscrito con los gobernadores, el gobierno nacional, y a cambio de los votos para esta ley le está pagando una deuda que legalmente han reclamado los gobernadores. Lo que hay que decir, no todos los legisladores inclusive han firmado del propio espacio del Frente para la Victoria y del peronismo. Pero lo que hay que decir con claridad es que le van a pagar la deuda con la plata que le están saqueando a los jubilados, así como van a dejar de pagar impuestos los sectores acaudalados de la Argentina con la plata de los jubilados. Esta es la verdad. Y lo que están levantando la mano es por eso. Y se comprometieron en campaña electoral, particularmente los partidos opositores, a no votar en contra de los trabajadores, en contra de los jubilados. Hay que avisarle que sí, que están votando en contra para cobrar una deuda que podrían cobrarla de otra manera y no quitándole la plata a los jubilados. ¿Y por qué cree que el peronismo y los gobernadores en esto estamos, y es un tema que no ha tomado para mí la dimensión, ¿no? Sí. De esto, como usted lo explica, esta idea de depende de las cuentas. Más o menos me voy a quedar con la cuenta que hace un consultor de la Citi como Miguel Bain, que esta cuenta dice que son 68.000 millones de pesos año, sí, que no irían a los jubilados, y en todo caso sería el reparto entre las provincias, ¿no? Entre las provincias y el sector, porque acá hay un tema central que discutir, ¿no? Por eso la reforma tiene aspecto fiscalista y aspecto ideológico. El aspecto fiscalista es el que bien explica usted con el informe de Bain, que ronda los 70.000 millones de pesos que el Estado deja de pagarle a los jubilados. Pero no es dinero que toma el Estado para fortalecerse en otras áreas, como puede ser salud, educación o lo que fuera. El Estado a su vez deja de percibir impuestos por la disminución de impuestos que ocasiona, y particularmente en la seguridad social, a muchas empresas. Con lo cual es que el sector más pobre de la Argentina o más empobrecido de la Argentina le da su dinero para que el sector más acaudalado de la Argentina deje de pagar impuestos, o para que las provincias pasen a cobrar una deuda que la van a cobrar en 5 años, 6 años, no sé cuál es la cantidad de años que han arreglado con los gobernadores, o sea que ni la va a pagar este gobierno, la terminará pagando el que asuma si es de otro signo político. Es muy sencilla, esta es la ecuación que digo que es fiscalista por un lado, porque están disminuyendo ingresos del fisco y lo recuperan pagándole menos a los jubilados, y es ideológico porque sigue siendo una consecuente de la política de gobierno sacarle a los sectores que menos tienen para incrementar la rentabilidad de los sectores que más tienen. Ya lo hizo el año pasado, en el 2016 el ajuste lo pagaron los trabajadores formales con paritarias a la baja por debajo de la inflación, y con un gobierno que negó sistemáticamente la reapertura de paritarias para discutir este desfasaje. ¿Quiénes pagaron? Y pagaron los sectores que menos tenían, mientras los demás subían los precios. Este año, ¿quién lo paga? Los jubilados, que van a percibir 70.000 millones de pesos menos, son jubilados, AUH y asignaciones familiares, que van a percibir 70.000. ¿Quién es el beneficiario de vuelta? Los sectores que no pagan impuestos. Y acá mi pregunta acá al dirigente, digamos, sí, que en lo personal, digamos, genera esta contradicción, ¿no? Que es
justamente entramos en una jornada donde vamos a tener, por ejemplo, aumentos generalizados de diferentes servicios, luz, gas, el agua. Esta situación que se da con jubilados, que estamos hablando de casi un número de casi 7 millones de personas, pero el gobierno ganó con un apoyo bastante fuerte, o una buena elección hace el gobierno a nivel nacional. Hace una buena elección, eso es cierto, hace una buena elección. ¿Cuál sería la explicación de esta situación? ¿El por qué? El gobierno hace una buena performance electoral también a partir de la división del espacio opositor. Yo siempre digo que el problema es secundario, el del gobierno, porque ya sabemos cómo piensa y hacia dónde va. El problema es que el 60, un poquito más del 60% de la sociedad que votó en contra, es lo que no sabemos qué hacer con eso, porque no se logra frenar una sola medida de las que impulsa el gobierno de ajuste, y creo que tiene que ver mucho la diáspora que tiene la oposición, en que todavía está en sus procesos de autocrítica, de no reconocerse entre sí los liderazgos que tiene cada uno, y eso termina facilitando la acción del gobierno sobre los legisladores de la oposición, ¿no? Y en este escenario, digamos, el factor Cristina Kirchner, ¿suma o resta o es funcional a Macri? A mí me da la impresión eso, pero digo, ¿cuál es su posición? Yo creo que Cristina Kirchner es parte de una de las referencias de la oposición y tiene que ser tenida en cuenta como tal. No es excluyente su presencia y tampoco es una presencia para que nadie la mande a jubilarse. Está claro que si sacás el 37% de los votos en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito mayor de la Argentina, tenés una relevancia política que tiene que ser atendida. Bueno, ese es el gran problema, que no terminan de entender de que la oposición tiene que juntarse, y en lugar de hacer nombres propios de quién se tiene que jubilar o irse, lo que tiene que tener es un programa claro y concreto, y después la ciudadanía era quien tiene que ejercer ese protagonismo y ese programa en contra de medidas del gobierno. Me parece que pasa por una discusión más de celos interna y ver quién es el que saca más pecho en esta historia, en lugar de priorizar tener un programa y que después la sociedad te va llevando a quién tiene que conducir ese programa. Pero es impensable que la oposición deje de lado a Cristina Kirchner, que sacó el 37% de los votos en la provincia de Buenos Aires. La votó a ella, no votó a un marciano. Le contamos a la audiencia, estamos hablando con el secretario general de gremio de la bancaria, Sergio Palazzo. Palazzo, la consulta la última tiene que ver con la reforma laboral. ¿Quién en esta línea que está usted acá haciendo pública, quién más está? Pablo Moyano está en esta línea, están las dos CTA, ¿quién más está en esta línea Hasta crítica? Ahora los que vamos a confluir en contra de esta medida son la Corriente Federal, que somos una treintena de sindicatos que estamos nucleados en la CGT y que por decisión propia decidimos no aceptar los cargos en su momento en el armado de la CGT, precisamente por dos cuestiones. Una, porque no había una vocación de confrontar con las políticas de gobierno; dos, porque no había un programa en la CGT que nosotros propusimos que se discutiera, no que fuera ese el programa, sino que se discutiera. Está el sector liderado por Pablo Moyano, que también son varios sindicatos que están en la CGT y algunos orgánicamente dentro de la estructura del Consejo Directivo. También están las dos CTA, está la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionados, están las APIME, están los movimientos cooperativistas, y se han ido agregando un sinnúmero que le diría casi del 70% de las regionales de CGT que han dicho que no están de acuerdo con la reforma y van a acompañar. ¿A cuánta gente aspira como para demostrar justamente este malestar mañana? Usted dice, ¿cuánta gente es la que quiere, que pretende usted? No nos fijamos un número, obviamente que aspiramos a que sea una movilización masiva de muchos compañeros, no nos hemos fijado un número porque aparte es la primera de varias, porque hay que tener presente que solo están tratando dos reformas y en el Senado falta la tercera, que es la laboral, y después pasa a diputados. Entonces, primero pasan las dos, después pasa la otra. O sea que hay varios momentos en el mes de diciembre que se va a requerir de estar en la calle, y nosotros hemos tomado la decisión política de que vamos a estar en la calle. Nosotros no compartimos que la CGT o el Triunvirato haya hecho un acuerdo de reforma laboral que es todo a la baja de los trabajadores. Sergio, gracias por habernos atendido. Buena jornada. Gracias para ustedes, gracias y muy amables ustedes. Hasta luego. Así estamos hablando con Sergio Palazzo, secretario general del gremio de la bancaria. Es parte de la CGT con las diferencias, pero es un gremio importante, organizado a nivel país, es uno de los también relevantes para tener en cuenta. Bueno, esto lo